Gloria al nombre de Jesús. Bueno, cordial saludo en esta mañana para cada uno de ustedes. Mientras saludo, abramos la escritura, Tito capítulo 1. Bueno, agradezco primeramente a Dios y al hermano Rodrigo, quien me ha delegado esta parte. Saludo para todos en el nombre de Jesús, a los amigos que nos acompañan en esta mañana, hermanos de otras congregaciones y a la iglesia en general, a todos los niños. Una alabanza al Señor, los niños. Yo sé que ustedes no me ayudan, pero bueno. Y los que están en las casas, de pronto en los hospitales, nos ven a la distancia, no pueden asistir, pero bueno, por las redes sociales pueden escuchar esta palabra. Les invito para que leamos Tito capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice de la siguiente manera: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, gloria al Señor. Vamos a tener un tema en esta mañana titulado Unánimes en la doctrina. Amén. Unánimes en la doctrina. Bueno, a los amigos, claro, bienvenidos en el nombre de Jesús. El hermano Pastor Roberto, pues, decía algunas cosas y es real. Uno llega a un lugar de estos y uno dice, ¿a dónde me metí? Cuando uno llega por primera vez, pues uno verdaderamente se confunde, porque uno sí cree que están locos. Y uno viéndolo bien, pues sí, lo estábamos, gloria al Señor. Pero es una locura que cura, que sana y que salva. Bienvenidos a este lugar en el nombre de Jesús y oramos para que el Señor les dé sabiduría y entendimiento en esta mañana y podamos entender la Escritura. Bueno, leímos unos textos donde el apóstol Pablo le escribe a Tito y le hace una recomendación. Entonces, una recomendación de Pablo hacia Tito, de no atender a fábulas judaicas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se habían levantado algunos falsos maestros tratando de incorporar a las enseñanzas del cristianismo cuentos fantasiosos de la tradición judía. Algo como lo que está pasando hoy en día. Hoy vemos que ya en muchos lugares pues traen el judaísmo al cristianismo y esto no tiene nada que ver. Hoy en día pues predican acerca de costumbres judías cuando se les ha olvidado que hoy estamos en la gracia. Amén. Y meten, aparte de eso, en sus predicaciones lo que conocemos como mitología griega, ¿cierto? O insertan a la doctrina mandamientos de hombres. Entonces, por eso, mis amados hermanos, Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 4, leemos allí: el Espíritu ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Hoy, mis amados hermanos y amigos, más que nunca, tenemos que estar pendientes de la doctrina
en la cual estamos creyendo y estamos profesando. Amén. Mire ahí el verso 6 dice, si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Verso 7, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Por eso esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a tratar este tema, unánimes en la doctrina. Y para empezar, recordemos que es unánimes. Unanimidad significa estar unidos, tener un mismo sentir, ¿cierto? Ir hacia el mismo lugar. Porque si nosotros no estamos de acuerdo con la doctrina, o de pronto no conocemos bien la doctrina, posiblemente nos podemos alejar del verdadero evangelio. Posiblemente nos podemos desviar del evangelio único que es la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué es la doctrina bíblica? Sencillamente es el conjunto de enseñanzas, principios o fundamentos dadas por el autor. ¿Cuál es el nombre del autor? ¿Cuál es el nombre del autor de la doctrina? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del autor? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O cambiamos de tema? ¿Sabe por qué, mis amados hermanos, hago la pregunta? Y amigos, cuando usted llega a un lugar de estos, a una iglesia que lo invitan, es menester que usted pregunte, que usted se asesore y que usted sepa quién es el dueño de esa iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Debemos saber quién es el dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos dueños. Hay muchos dueños. Usted llega a otro lugar y pregunta, bueno, ¿y quién es el dueño de la iglesia? Ah, el dueño de la iglesia es fulano de tal. Lo que pasa es que él tuvo un sueño en una ocasión y el Señor le mostró, abro comillas, que abriera una iglesia. Y ahí empieza una iglesia. Lo que pasa es que en esta iglesia la pastora tuvo un sueño o tuvo una visión. Algún día que se acostó llena y entonces el Señor le mostró, abro comillas, y entonces nació esta iglesia. Pregunta, ¿quién es el dueño de esta iglesia? ¿Están seguros? Gloria al Señor, vamos bien. En los inicios de los primeros cristianos, Pedro, después de predicar un contundente mensaje relatado en Hechos, el capítulo 2, dice de la siguiente manera: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. ¿Sabe qué hacían estos que se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo? Perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, surgen varias preguntas que muchos amigos tienen, o uno escucha decir, yo no creo en ese evangelio, esa Biblia la escribieron hombres. ¿Han escuchado eso? ¿Qué le va a creer uno a una Biblia que escribieron hombres? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Inclusive posiblemente nosotros pensamos igual alguna ocasión. Pero a mí me parece algo extraño cuando estaba estudiando este mensaje y uno dice, bueno, a la Sagrada Escritura no le creen,
Pero si van donde el yerbatero, donde el brujo, ¿cierto? Van donde la hechicera o el hechicero y dice, véndame un librito que me ayude a sacar este problema, ¿cierto? O dicen, véndame el horóscopo, ¿cómo me tengo que vestir hoy? ¿Por dónde no puedo pasar? ¿Qué personas no debo tratar? Y eso sí, va para adentro. Pero cuando hablamos de la Sagrada Escritura, somos esquivos a la Escritura y no le creemos. Pero mi amado amigo que nos visita en esta mañana, déjeme decirle que esta palabra ha sido inspirada única y exclusivamente por Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero mira lo que dice la Escritura. Les hago una pregunta. ¿Y por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles? ¿Sabe por qué? Porque fueron ellos enseñados y delegados por el Señor Jesucristo mientras estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Si usted no sabía, Jesucristo estuvo en la tierra. Dios manifestado en carne estuvo en este mundo. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Él habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Mire qué especial es. Cuando Jesús, y ahí aparece en Marcos capítulo 1, muchos lo conocemos. Cuando Jesús llama a 4 pescadores, llamados Simón y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, seguidamente dice la Escritura en el verso 21, que Jesús entrando en Capernaum con esos 4 y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Verso 22. Y se admiraban ¿de qué? De su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa era la forma de enseñar a Jesús. Cuando hablamos de doctrina, mis amados hermanos, estamos hablando del contenido y la estructura del evangelio. En Marcos el capítulo 4 nuevamente aparece Jesús y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. ¿Y qué les decía? De sus historias, de sus cuentos. ¿De qué hablaba? De su doctrina. Cuando hablamos de doctrina, sencillamente, amado amigo o hermano, estamos hablando del cimiento o fundamento en que la iglesia está edificada. Yo le voy a llevar a pensar en algo en esta mañana. ¿Qué se necesita para edificar un edificio? Pensemos por un momento. ¿Se necesitan piedras? ¿Sí se necesitan? ¿Es verdad? ¿Cierto? ¿Se necesita gravilla? ¿Se necesitan varillas? ¿Se necesita cemento? ¿Cierto? Y otras cosas más. Pero los que saben de estas estructuras, saben que para hacer un edificio hay que cavar. ¿Para hacer qué? Los cimientos o los fundamentos. Porque yo le digo algo, si esas columnas o esos cimientos que se van a estructurar no tienen firmeza, ¿qué pasaría si hay un temblor de 2.5? Sencillamente se cae. Pero mire, estaba mirando algo, estudiando algo y dice que en los tiempos bíblicos se hacía una zanja, después se llenaba con mezcla y piedras y una vez seca la base, se levantaban sobre ellas las paredes. Hoy en día
viendo y analizando algunas fotografías y mirando algo acerca de los tiempos antiguos, cómo eran las edificaciones, permítame decirle que son iguales al día de hoy. Tenemos un ejemplo desde por allá. Son muy similares y todas estas tienen piedra. Efesios el capítulo 2 y el verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. ¿En qué está edificada la iglesia? Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Y se acabó el texto. ¿Qué sigue diciendo el texto? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Usted sabe qué es la principal piedra del ángulo en una edificación? Hoy en día creo que la llaman pilón. O sea, ponen las piedras en las esquinas donde van a ir las columnas para que tenga firmeza y para que la edificación no se caiga o no se mueva. Esa es la principal piedra de una edificación. Entonces, estamos acordes con la escritura. ¿Quién es la principal piedra de esta iglesia? Se llama Jesucristo. Y de ahí para arriba están los fundamentos y los principios de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Miren, les voy a dar un ejemplo muy clarito. Si ustedes se han dado cuenta, por aquí hay un murito. ¿Sí lo han visto? ¿Ustedes creen que para qué hicieron ese muro? ¿Para colocar la canasta de obra social? No. ¿No saben qué hay ahí? Una huaca tampoco. Ya les prediqué eso. Hay una piedra y muy grande. Entonces, gracias hermana Claudia, también tiene razón. ¿Qué hay encima de ese murito? Hay una columna. Cuando quitamos este piso, entonces encontramos esa piedra y a alguien se le ocurrió decir que la piedra estaba estorbando. Y a otro se le ocurrió decir, quitemos la piedra. ¡Qué gran idea nos acaba de dar! Pero a alguien se le ocurrió decir, gracias a Dios, esa piedra no se puede quitar. Porque si ustedes quitan la piedra, se cae la columna y medio edificio. ¿Por qué? Porque es una piedra que está cimentada y sirve como piedra del ángulo. ¿Qué viene al tema hoy? Si Jesucristo no es la piedra del ángulo de una organización o iglesia, no hay fundamentos, la doctrina no es válida y todo lo que está pasando sencillamente es mandamientos de hombres. Así de sencillo. Verso 21, mira lo que dice. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bendición poder ser parte de este edificio. Qué bendición poder pertenecer a esta iglesia. La piedra del ángulo. Para firmar el edificio se usaban las llamadas piedras angulares en el tiempo antiguo. Eran piedras grandes y enseguida bloques colocados en los costados de la estructura. Ninguna estructura podía tener o montarse si no había una piedra angular. Por eso Jesús y el apóstol Pablo da esa enseñanza. Porque todo lo que hablaban ellos era de acuerdo a lo que estaba pasando en el tiempo. Y le dijo, mire esa construcción, ustedes construyen. ¿Y qué se necesita para edificar? Una piedra angular. De la misma manera, este edificio espiritual va creciendo, pero única y exclusivamente la principal piedra debe ser Jesucristo. Y luego los fundamentos de apóstoles y profetas.
¿en qué creemos nosotros? Amados amigos que nos visitan hoy, o los que están simpatizando, cuando usted asista a una iglesia, llámese como se llame, no vamos a dar nombres, le aconsejo que a primero indague cuáles son los cimientos de esa iglesia. O sea, ¿en qué creen? O sea, ¿cuál es su doctrina? O sea, ¿quién es el fundador? Hay que saber eso. Aquí hay amigos que quizás van a otras denominaciones, van a otros lugares de culto. Usted tiene que preguntar. Si se acaba el culto y usted tiene dudas, aquí está el pastor, aquí hay unos evangelistas y le podemos explicar por la palabra cuál es la doctrina nuestra. ¿Sabe por qué se lo digo? Se lo digo por conocimiento y causa. Aquí hay una hermana de la cual asistí a otra denominación y tuve la oportunidad de evangelizar. Y es como si le estuviera enseñando a un niño de kinder a leer y a escribir. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que le enseñaba de la Biblia era nuevo. Ella dice, hermano, a mí no me enseñaron allá eso. Hermano, yo no sabía eso. Hermano, a mí la pastora nunca me explicó eso. Hermano, a mí el pastor nunca me... Entonces yo le dije, ¿y a usted qué le enseñaban? No, pues allá cogían un texto y contaban un testimonio y contaban un cuento y 3 aplausos, gloria a Dios y qué bendición. Mira la gran diferencia. Nosotros tenemos que saber en qué hemos creído. ¿Usted sabe en qué ha creído? ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Lo tiene claro? Vamos a hacer un ejercicio. Olvidémonos del logo que tengo a mis espaldas. Digamos que no se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es una bendición. Ya vamos a cumplir 88 años en este lugar. Pero bueno, la razón social es importante. Ministerio del Interior, Personería Jurídica 1032. Y nos identificamos ante el gobierno y estamos legalmente constituidos. Somos una unidad sin ánimo de lucro. Pero olvidémonos de eso. Porque mucha gente dice, es que la pentecostal, es que la pentecostal, es que la pentecostal. Olvidémonos de la pentecostal. Si ese nombre no existiera, mi amado hermano o amigo, ¿usted cree que estamos en la doctrina verdadera? ¿Usted lo cree? Gloria al Señor. Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, la primera iglesia, y de ahí se siguió sobreedificando. Pregunta, ¿cuáles fueron los primeros fundamentos de la iglesia? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién, hermano? Sobre apóstoles y profetas. ¿Quién era la principal piedra del ángulo? ¿En qué creemos nosotros? Sobre edifica. Aquí vamos, amados hermanos. Aquí vamos. Aquí no nadie soñó. No, señores, aquí nadie soñó. Aquí nadie se inventó y dijo, pues voy a crear esta iglesia. Hubo una visión. Dios puso un sentir. Llegó un misionero, claro que sí. Pero ¿cuál era el fundamento? ¿Cuál era el fundamento de la iglesia? ¿Sobre qué creemos? ¿Qué predicamos? ¿Qué vivimos nosotros? Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Y si Cristo no es el Cristo de esa iglesia, no es iglesia. Porque la iglesia es de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, donde edificó su casa. ¿Sobre dónde? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿A qué asimilamos los vientos que golpean a la iglesia del Señor? A los vientos de doctrina. Efesios capítulo 4, verso 14. Vientos de doctrina. Hoy en día, mis amados hermanos, usted que tiene internet, usted que se acuesta tarde viendo videos, se da cuenta cómo hay ataques a la iglesia. ¿Sí se ha visto? No, que la pentecostal, no, que la pentecostal, no, que esto, no, que lo otro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estuvieron aquí, que hicieron parte del cuerpo, ya no están en contra y han traído una nueva doctrina. Una nueva doctrina, que eso vamos a hablar ahorita. Y dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Por eso la iglesia debe ser cristocéntrica. Iglesia que no sea cristocéntrica no es iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos unánimes o pensamos diferente? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay muchas construidas sobre arenas y movedizas. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Han salido muchas iglesias. ¿Cuántas? No pude consultar el número, pero son muchas iglesias. Muchas denominaciones. Muchas. Que Julano montó allí, que Perano montó allí, que allí se está llenando, que allí. Pregunta, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Y entonces uno pregunta, ¿y qué? ¿Y cómo les está yendo allá? No, hermano, eso se acabó. Se acabó. Claro, ¿dónde estaba fundada? En la arena y movediza para acabar de ajustar. Usted sabe, no, ya les dije, 88 años. Y aquí estamos en pie. Gloria al Señor. Aquí estamos en pie. Aquí estamos fortalecidos. Que la iglesia ha recibido ataques. Claro que sí ha recibido ataques. Pero aquí estamos de frente con el Señor. ¿La iglesia la persiguen? Claro que la iglesia la persiguen. Léase los 3 tomos de una iglesia, una historia que no termina, y dése cuenta cómo fue atacada la iglesia. Hoy en día, pues gloria al Señor, estamos disfrutando de las oraciones, las lágrimas, los aporriones y los chichones de otros que enfrentaron la doctrina del evangelio. Pero aquí estamos en pie. ¿Sabe por qué? Porque esta doctrina es de Cristo. Aleluya. Y le advierto, si alguien se quiere levantar, no contra la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, olvídese de eso. Usted no está atacando un nombre. ¿Se acuerdan de Saulo? ¿Qué dice la Escritura? Saulo aún respiraba ¿qué? Voy a matar a este. Un ejemplo, no lo voy a matar, tranquilo, relájese. Voy a matar a estos fastidiosos. Están predicando. Y se nos están llevando la gente. Se está convirtiendo la gente. ¿Qué vamos a hacer? Pablo, regálame unas cartas. Pablo, aquí tienes las carticas. Fírmame aquí, Pablo, las cartas para ir a matar a aquel. Y dice la Biblia que aún respiraba amenazas de muerte. Cuando iba, dice la palabra, que iba por el camino, cuando escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Pregunta número 1. Preguntó el que le estaba hablando: ¿oíste, Saulo? ¿Por qué estás persiguiendo a Pablo? ¿Por qué estás persiguiendo a Felipe? ¿Por qué a María? ¿Por qué a Clotilde? ¿Por qué los estás persiguiendo? ¿Preguntó eso? ¿Qué le dijo él? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria al Señor. Hermano, que le hacen la vida imposible, siga llorando, pero siga orando, pero no se desanime. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando alguien persigue a la iglesia, no nos está persiguiendo a nosotros. No. Olvídese de eso. ¿A quién persigues? Al dueño de la iglesia, a la cabeza. Si le tiran al cuerpo, ¿qué pasa? Se tiene que sentir la cabeza. Un momentico, que esos son mis hijos. Me hace el favor y me lo respeta. Mire qué bendición. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice: acercándoos a él, piedra viva. Él es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. A muchos no les interesa este evangelio. No. Ese evangelio, esa gente pone mucho problema ya, mucha cosa, mucha arandela, dicen algunos. Mas para Dios, ¿sabe cómo es esta iglesia? Usted que hace parte de la iglesia, ¿sabe cómo le dice Dios a esta iglesia? Esta iglesia es, mire lo que dice: escogida y preciosa. Claro, es que le dolió, es que la escogió, es que fue a la cruz del Calvario, es que la sintió, es que derramó su sangre. Es que lo hicieron una llaga por cada uno de nosotros. Le tiene que doler esta preciosa iglesia, como él la llama. Y sigue diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que también, al igual que el cuerpo, es escogida, preciosa. ¿Y sabe qué? Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Algún día lo ha sacado el Señor de un problema? Y la gente ha dicho: no, qué cuentos de oración, yo no creo en eso. Y usted ora y el Señor responde. ¿Algún día le ha dicho a alguien: venga, yo oro por usted? Y el Señor: no, qué cuento, yo no creo en eso. No, pero permítame orar. Y con toda la incredulidad de esa persona es sano. ¿Por qué? Porque el Señor no deja avergonzada a su iglesia. Gloria al Señor. Para vosotros, pues, los que creéis, verso 7, Él es precioso. ¿Para cuántos es precioso el Señor? O sea, que usted cree en Él. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Algunos han tropezado con este evangelio. Algunos este evangelio les estorba, les molesta, les fastidia. Pregunta: ¿están despreciando a usted o a mí? Están despreciando a Cristo. Algunos se han dividido de la doctrina, porque se quedaron mirando, ¿sabe a qué? A los hombres, los errores de los hombres, las falencias de los hombres, y perdieron de vista a la piedra que sostiene este edificio llamado iglesia. Perdieron la vista de Jesucristo. Eso es lo que pasa. Mi hermano, no ponga la mirada en el hombre. Es que en esa iglesia
Es que los pastores, es que allá esa directiva, es que mire lo otro y mire lo uno. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia no dice pon la mirada en los hombres. La Biblia dice puesto los ojos en Jesús. Vuelvo y se lo repito. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué le escribe Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4? Era un joven predicador, apenas estaba iniciando. Si usted, querido jovencito, ama el ministerio, no se le olvide, predique la palabra. Predique la palabra. No, aquí no venimos a contar historias, no. La única historia válida que podemos contar es la historia de la cruz, Isaías capítulo 53. Gloria al Señor. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y cuentos y doctrina. Verso 3. ¿Por qué? Porque vendrán tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo deseo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Le parece conocido ese texto hoy? ¿Sí le parece conocido? ¿Ha escuchado algo por ahí? Hoy vemos como muchos se han alejado y han buscado otros lugares con el pretexto de decir que eso es lo mismo. ¿No se los ha encontrado? Oiga, hermanito, no lo he vuelto a ver en la iglesia. No, hermano, me estoy congregando en tal y cual lugar. ¿Y eso, hermano, qué pasó? No, hermano, eso es lo mismo. ¿Se los ha encontrado? ¿Se los ha encontrado? ¿Usted cree que eso es lo mismo? Bueno, si usted está pensando que sí es lo mismo, quiero decirle algo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y le voy a decir por qué. Porque van a esos lugares y oyen sermones amañados y viven sin santidad. ¿Sabe por qué? Porque no se les predica la doctrina de la santidad. Son mensajes que por un momento calman la conciencia. Usted dirá, pero hermano, en ese lugar predican en el nombre de Jesús, bautizan en el nombre de Jesús y hasta hacen milagros en el nombre de Jesús. Puede ser. Pero miremos lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21. Mi amado, es que la doctrina es seria. Es que hay una sola doctrina, hay un solo evangelio, hay un solo Señor. Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Hoy en día lo que pasa es que hay un conformismo, predicó el pastor Roberto estos días, hermano, conformes, y a todos nos parece que todo es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La Biblia sigue diciendo santidad a Jehová. Sigue diciendo lo mismo. O si no, présteme un marcador y vamos tachando aquí. Mateo capítulo 7, verso 21. Mira lo que pasa, mi amado hermano, para que se dé cuenta que no todo es lo mismo. Que no todo es como lo que parece. Porque usted se los puede encontrar. Bueno, iba a decir un ejemplo, pero ya no pasa así. Porque uno podría decir, ¿visten igual? No visten igual. No visten igual. Porque no es lo mismo. Pero cantan igual a nosotros. Sí, cantan igual. Pero no predican lo mismo. Y mire lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación.
Pero se lo digo con autoridad, mi amado hermano y amigo. Conozco denominaciones. Conozco denominaciones que predican en el nombre de Jesús. Echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Hacen milagros en el nombre de Jesús. Y no viven en santidad. Sirven en pecado. Sirven en pecado. Y no pasa nada. No se preocupe, hermanito. Estése ahí, que el Señor es misericordioso. Sí es misericordioso, pero la Biblia sigue diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es doctrina, gloria al Señor. Y mira lo que dice, gloria al Señor. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, óigalo pues, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Permítame imaginarme los ojos de Dios. Ahora no van a decir que yo miro como Dios, no, es un ejemplo. Y entonces me imagino que el Señor lo mirará y no sé, creo que le va a torcer los ojos. ¿Ustedes qué? Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y sabe qué les dirá el Señor? Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Predican en tu nombre. Póngale cuidado a eso. Póngale cuidado usted dónde va. Póngale cuidado a dónde se metió. Usted que está recién bautizado, le tengo una noticia muy buena. El Señor lo ama mucho. Usted se metió en la puerta de la salvación. Doctrina pura, sana doctrina, porque hay muchas doctrinas. La Biblia habla de cantidad de doctrinas. La doctrina de Balaán, ¿cierto? La doctrina de los nicolaitas, la doctrina de demonios. Y si hay sana doctrina, y si hay una doctrina verdadera, o sea que también hay una doctrina enferma y una doctrina falsa. Porque la Biblia habla acerca de falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Así lo dice la Biblia. Pero mira el Espíritu Santo como es de hermoso. Mira el Espíritu Santo como es de hermoso. ¿Sabe por qué? Porque nos da entendimiento. Porque nos da sabiduría. Porque la Biblia dice, probad los espíritus. Yo quiero decirle algo en el nombre del Señor Jesús, amigo y hermano recién bautizado, y los que están pensando cómo ir a donde es lo mismo. Yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Por la gracia de Dios, 31 de diciembre, 29 años de bautizado y como 30 y algo más de caminar en los caminos del Señor. Algunas veces derecho, otras veces cojo, pero sí quiero decirle algo, que estoy seguro de mi salvación. Eso sí estoy seguro. Hay que estar seguro uno dónde está y en quién ha creído. Primera Timoteo capítulo 6 verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo está? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia,
apártate de los tales. Es el problema que tenemos hoy. Hay muchas iglesias, pero ¿para qué están? ¿Están en favor de su alma? ¿Están en favor de su alma o están en favor? Ahí lo está diciendo, que toman la piedad como fuente de ganancia. Se volvieron a sí mismos pastores, se volvieron a sí mismos organizaciones para captar la atención de los incautos, de los indoctos y para adquirir las ganancias. ¿De qué sirve eso, mi hermano? La misma Biblia dice, ¿qué ganara el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No sirve de nada. Por eso es tan importante la doctrina. Por eso es tan importante leer la palabra. No se trague todo lo que le den. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. Escudriñe las escrituras. Lea la escritura, indaga la escritura. Coma palabra, coma palabra. ¿Por dónde se come palabra? Por el oído. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jovencitos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Exquisita palabra, gloria al Señor. Pero bueno, los amigos estarán pensando, y entonces, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo, el Señor Jesucristo. Cuando usted vaya a una organización religiosa, le voy a decir más o menos, porque son muchas, 21 doctrinas fundamentales que están en la Biblia y que a usted le deben predicar. Si a usted no le predican eso, usted no está en una iglesia. Usted no está en una iglesia. Ni la piedra es Jesucristo, ni los fundamentos son los apóstoles. Usted está en el lugar equivocado. Mire, le voy a leer rápidamente. 21 doctrinas fundamentales que están en la Biblia y que debemos predicar y vivir. Los evangelistas y los estudiados de la Biblia saben que es verdad. La fe, la gracia, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas, el nuevo nacimiento o regeneración, el nombre de Dios, la unicidad de Dios, la divinidad de Jesucristo, la santificación, el plan financiero de Dios, la justificación, la redención, la perseverancia, la sangre de Cristo, el partimiento del pan, la reconciliación, la adopción, la liberación, la propiciación. Esa es la iglesia verdadera. Si usted le predican eso, está en el verdadero. Amén. Tenga cuidado con la doctrina. Una de las señales del recogimiento de la iglesia, ¿sabe cuál es? La apostasía. ¿Usted sabía eso? La apostasía. Por eso usted cada día más se va a encontrar hermanos que están predicando cosas diferentes. Y no se asuste si usted está en el Señor. Porque hay unos que dicen, no, pues si se apartó él, ¿qué dirá de mí? No se asuste por eso. No se asuste por eso. Si usted está en la roca, que la roca es Cristo, a usted nada ni nadie lo va a mover. Gloria al Señor. Usted está fortalecido, gloria al Señor. No se asuste por eso, no se asuste por eso. Tranquilos. Pero sí hay que abrir los ojos. Hay que estar seguros donde estamos y dónde estamos parados. ¿Usted siente que es salvo? Mentalmente, para no hacer quedar mal a alguno por ahí, démosle una gabelita. Si el Señor viniera mañana, sí, porque es que si digo hoy, pues muy apretado.
Si el Señor viniera mañana, ¿usted está seguro que el Señor lo llama a usted? No, mentalmente, hay unos que la mente les habla, ¿no? También, gloria al Señor. Pero qué bendición esa seguridad. Qué bendición. Y a los recién bautizados, ustedes se acuerdan, pues digo de los recién bautizados porque apenas están empezando a caminar, pero bueno, todos en esta mañana, ¿recuerda cuando nos bautizaron? ¿Sí recuerda lo que usted sintió? Cuando salió, ¿sí recuerda lo que pasó con usted? ¿Sí recuerda que se sintió livianito, sin pecados? ¿Sí recuerda que usted mentalmente estaba limpio? Esa es la salvación. Eso es parte de la salvación. Entonces nos tienen que predicar cada día eso. El arrepentimiento. No predican el arrepentimiento y la gente sigue pecando y sí, nos tenemos que arrepentir. El bautismo, nos tenemos que bautizar, pero no bautizarnos y ya, porque también dice una doctrina por ahí, usted recibe a Jesucristo y ese. ¿Sabe qué significa eso? Salvo, siempre salvo y se acabaron los pecados. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Doctrinas, mandamientos de hombres. Y me atrevería a decir, esos son doctrinas de demonios. Porque esa no es la verdad. Mira lo que dice segunda carta a los tesalonicenses. Dice de la siguiente manera, manifestación de hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos estamos esperando la reunión con Él? Aleluya, les tengo una invitación. Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Os rogamos, hermanos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se deje mover de allí. El Señor viene. Levante la mano, ¿quién tiene aquí más de 40 años de bautizado? Y todavía lo están esperando. Gloria a Dios. Levante la mano, ¿quién tiene más de 50 años de bautizado? Todavía hay. A tirar más dura. 55 pues. Y sigue el hermano con la mano levantada. No se deje mover, gloria a Dios. No se deje mover. Mire. Y todavía están acá. Y ahí están. Y si les preguntara cuántos mensajes han escuchado de la venida del Señor. Mano Jairo, ¿cuántos mensajes ha escuchado de la vida del Señor? Y le dé una chocolatina, cifra exacta. Menos mal porque sufre de azúcar. Pero miren mis amados hermanos. Miren mis amados hermanos. Seguimos esperando al Señor. Y hay unos que dicen, ¿qué cuentos? No viene, eso es carreta. ¿Y sabe qué hacen? Se alejan del camino del Señor. Se dejan mover. Pero ¿qué dice Pablo? No se dejen mover. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabe qué es la buena noticia? Que la apostasía ya se está metiendo a la iglesia. Eso es una buena noticia porque es una señal. ¡Ay, qué miedo la apostasía! No, eso no es un animal, es una doctrina. Y usted tiene que estar fundamentado. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, nada ni nadie lo va a mover de la doctrina de Jesucristo. Algún día les decía, si ustedes creen que esto se va a poner bueno, pues mala noticia, se va a poner peor. Se va a poner peor. Ya aquí declararon guerra, hermano. Banderita de paz, por favor. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para allá vamos. Para allá vamos. La apostasía es apartarse de los principios bíblicos que antes se profesaba y hoy se niega la doctrina. Por eso cuando usted diga, pero es que él era hermano, pero es que él era un pastor, pero es que él era fulano, pero es que él tenía un nombre, pero es que él era esto. Hermano, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Así que póngale cuidado usted en quién ha creído y dónde están sus pies espirituales. Porque van a venir vientos de doctrina y van a soplar contra la iglesia, contra el hermano. Hermano, me están tocando la puerta. Un hermano que yo lo quería tanto, un hermano que yo apreciaba tanto, y me está mostrando por la palabra que esto es así, esto es así. Ve qué tan raro. Y hace 30 años predicaba esto, y ya qué pasó. Porque ¿sabe qué dicen? Hermanos, ahora sí entendí el evangelio. No puede ser. 40 años y ahora sí entendió el evangelio, pero lo entendió torcido. No, mi amado hermano, tenemos que estar firmes en la doctrina. ¿Sabe por qué? Para que no se asuste. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. ¿Salieron de dónde? Yo les hago una pregunta hoy. Si hoy viniera un pastor, cierro comillas, y ustedes no lo conocen, y les predica y le dicen, no crean que el Señor viene, eso es mentira, lo que pasa es que en ese tiempo Pablo estaba diciendo, ¿cuántos dirían amén? Uy, gracias a Dios ninguno. Gracias a Dios ninguno. ¿Por qué? Porque usted no lo conoce. Más de uno, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, diablo mentiroso, y va torciendo los ojos a la junta. Bájelo pues, bájelo pues, bájelo. ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? Es que no lo pasaron al secretario para que mirara el orden de los cultos y ahí lo trajeron. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no son desconocidos los que traen la apostasía. No son desconocidos, son amiguitos suyos. Estuvieron con usted en directiva, estrecharon la mano, le dieron abrazo, le dieron beso, cantaron coros, alabanzas, predicaron cultos. ¿Y sabe qué dice Primera de Juan capítulo 2, verso 19? Salieron de nosotros, no eran de nosotros. ¿Y por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una alabanza al Señor, los que somos de Cristo, los que somos de Cristo, los que pertenecemos a Cristo, los que somos de la iglesia de Cristo, los que creemos en la doctrina de Cristo. Aleluya. Aleluya. Ya voy terminando. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso se está levantando, hermanos. Créanlo. Le voy a decir público porque eso es público. Usted se lo va a encontrar. Hay un sujeto por ahí que fue pastor y ahora es satánico. Pero eso no es lo grave. ¿Sabe qué está predicando? La Biblia. Cuando lo vea y se lo encuentre en YouTube, se acordará de mí. Mire la apostasía, hermano. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Y eso sí puede pasar. Claro que puede pasar. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentos. Es que la iglesia o la palabra lo que dice, no dice, la Biblia. Una vez me abordó un señor por allí y yo lo vi como que quería y no quería. El Señor me mostró y dice, este está averiguando cosas, pero me parece extraño.
Y entonces se las tiró de vivo y me dijo, bueno, hermano, una pregunta. Y yo, sí, claro, le puedo responder, cuénteme. Muéstreme en la Biblia si la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la única iglesia real. Y yo le dije, le tengo una mala noticia, porque en la Biblia no aparece eso. Y entonces le voy a mostrar las características por la esposa del Señor, por la iglesia que viene. Mire lo que dice: una iglesia sin mancha, santa, sin arruga y sin contaminación. Muchas gracias, con mucho gusto, que le vaya bien, aquí lo esperamos. Es que yo que le iba a mostrar aquí en la Biblia, aquí iba a aparecer. No, hermanos, aquí no se trata de logo, aquí no se trata de denominación, aquí se trata que tengamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Amén, amén, porque habrán unos que apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Como les decía anteriormente, hoy hay religiones y sectas, ¿sabe qué? De colores y sabores. ¿Cómo les gusta? Ah, no, a mí me gusta unión libre. No, no hay problema, no. Pero es que me gusta cantar. No se preocupe, puede cantar como le guste. A mí no me gusta vestir así, a mí me gusta vestir así. No se preocupe, que lo que el Señor mira es lo que está por dentro. Yo pensé. Y entonces se pegan que el Señor mira lo que ¿qué? Jehová no mira lo que miran los hombres. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Corazón íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Si usted tiene un corazón de Dios, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo alaban al Señor. Amén. Amén. Mire, no hay necesidad de bautizarse, dicen algunos. No se preocupe. No hay problema. No tiene discusión. Algunos dicen, el pecado no existe. El pecado no existe y eso lo predica. ¿Y sabe qué? El verdadero evangelio les estorba, les repugna, porque siempre es lo mismo. Santidad, conversión, arrepentimiento, perdón, entre otros. Y entonces dicen, no, es que necesitamos escuchar algo nuevo. A ver, los jóvenes, den gloria al Señor. No, los jóvenes. Los jóvenes, una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Ahí se colaron algunos. Jóvenes, preste atención a esto. Preste atención a esto. Póngale cuidado a la doctrina. Porque unos hoy quieran escuchar cosas nuevas. No un evangelio juvenil. ¿Quién dijo que el evangelio era juvenil? ¿Dónde dice eso? El evangelio es el evangelio. Aquí no se usa un evangelio por moda. Aquí es el evangelio de Jesucristo. La doctrina es de Jesucristo. No, es que necesitamos un evangelio que no esté tan pasado de moda. ¿Quién dijo que el evangelio pasa de moda? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos. El evangelio es el mismo. Gloria al Señor. Pero no se preocupe. Hechos capítulo 17, verso 16. Mira lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Está como interesante, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas
Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Por eso muchos dicen que este evangelio ha pasado de moda. Por eso muchos dicen, no, es que siempre es lo mismo, no van a cambiar, misma santidad, mismo bautismo, mismo arrepentimiento. Pues permita decirle que el evangelio. Personalmente pienso que la gente hoy la tiene un poco difícil, porque las redes sociales está inundada de cantidad de cristianismo, aparentes evangelios. Y la gente está como enloquecida. Y entonces, ¿cuál es la verdadera? Entonces, uno va allí, tenemos la verdadera. Uno va aquí, tenemos la verdadera. Uno entra allí y dice, y todos tienen la verdadera. ¿Cierto que eso pasa hoy? Y que todos predican lo mismo. Y la gente está enloquecida. Pero ¿cuántos evangelios hay? ¿Usted está seguro de lo que dijo? Se lo muestro por la palabra. Gálatas capítulo 1, verso 6. ¿Sabe qué dice Pablo? Estoy sorprendido. Y se lo voy a decir en palabras más castizas. Estoy estupefacto de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el hermano Carlos dijo, hay un solo evangelio. Y el apóstol Pablo le dice a Galacia, no que haya otro, sino que algunos hay que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? Se lo presento. Se llama Jesucristo. ¿Y sabe qué dice Jesucristo? Yo soy. ¿Qué es? El camino, la verdad y la vida. Se lo presento. No hay otro Dios como yo. No hay ni siquiera. Se lo presento. ¿A qué me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué me haréis semejanza? Dice el Señor. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos dioses hay? Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Usted quién está agradando? ¿Quién lo llamó a usted? El Señor. Y termino con esto y cierro con esto. Y dice así este texto maravilloso. Si usted está confundido, póngalo ahí en la pantalla. Mire esta palabra tan especial. Si alguien me está escuchando, me está viendo, si usted no entendió nada del mensaje, al menos póngale cuidado a este texto que voy a leer. Segunda Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos lo creen? ¿Y nos ha dado qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Pero no solamente lo conocemos y estamos en el verdadero. Aleluya.
Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. No solamente lo conocemos. Ay, estamos en el verdadero. ¿Sabe quién es el verdadero? Estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios.